Todos sabemos por nuestras nociones de historia que esperamos bien afincadas en nuestros oyentes que el reino de Granada fue el último reino morisco que cayó en poder de las tropas de Fernando de Isabel comandadas por Gonzalo de Córdoba. Boabdil no supo hacer respetar su tierra, no supo imponer su dominio. Por eso su madre le decía cuando lo vio llorar ante el desastre de Granada: llora, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Pero terminada la invasión propiamente dicha, quedaron en España gran cantidad de moriscos. Los historiadores y los sociólogos y antropólogos dicen que por lo menos el 5% de la población de España era de moriscos, es decir, de mahometanos, es decir, de musulmanes. ¿Qué hacer con los moriscos? Esa fue una gran pregunta que se planteó de mucho tiempo en España. Los moriscos eran buenos trabajadores, eran humildes, eran consagrados especialmente al manejo de la tierra en favor de la aristocracia española, que no quería verse involucrada en los asuntos menores de la economía española. Los moriscos eran una parte fundamental de ese engranaje. ¿Qué iba a pasar con ellos? Lo mismo que había pasado con los judíos, la misma expulsión. Pues sí, señores, a los moriscos se los persiguió y con los moriscos terminó con una decisión del duque de Lerma de hacerlos salir de la España. Los efectos para la economía española fueron múltiples. Muchos españoles tuvieron que llorar la salida de los moriscos que, como dijimos, eran buenos y humildes trabajadores. El tema es que en buena proporción ni siquiera sabían hablar español y por lo mismo seguían adorando a su Dios, y el problema se convertía también en un problema religioso. ¿Qué era en el fondo? ¿Un problema religioso? ¿Un problema económico? ¿Un problema político? Una mezcla de todos estos factores. Los moriscos debían salir de España. Su persecución fue inmediata. En el año de 1502, en un día como hoy, se dictó un decreto ordenando que o bien se convertían al catolicismo o bien tenían que abandonar España. La conversión era bastante dudosa. Los moriscos no abrazaban la fe católica con la decisión y con la fe que muchos quisieran para una religión libre de toda clase de contaminaciones. Así pasó el tiempo hasta que a finales del siglo XVI la expulsión se hizo efectiva. Los moriscos empezaron a salir en grandes cantidades de España, dejando tras de sí una parte de la sociedad española a merced de quienes quisieran trabajarla, que no eran muchos. Decimos, los moriscos eran buenos trabajadores de las tierras de secano. Esa ausencia, ese vacío, no lo iban a suplir los señores españoles, los que se llamaban los cristianos viejos, sino que mantendrían una especie de nostalgia por lo que había sido. Los moriscos terminaron por salir de España en buen número. Unos, los más notables en número, fueron a Túnez, otros fueron a otros lugares del África, otros trataron de ir a Francia. Eran mal recibidos y mal aceptados en todas partes.
A Túnez fue donde llegó la mayor cantidad de moriscos expulsados del Reino de España. España cometía de nuevo un error estratégico. Los moriscos eran vitales para la sociedad española y para la producción de bienes españoles de su tiempo y especialmente para la producción agrícola. Pero había que expulsarlos por razones religiosas, no se confiaba en su fe, no se confiaba en su fidelidad al rey. Los moriscos expulsados de España en decisiones sucesivas, una de las cuales, la más famosa, fue la de un día como hoy en el año de 1502.